Buenas noches, saludos a todas las personas que siempre nos acompañan en nuestras transmisiones. Seguimos con nuestra serie de Desmitificando la Economía. Hoy día vamos a ver el empleo, el desempleo y el subempleo. Esta serie la hacemos para mostrar todo lo que nosotros tenemos por detrás dentro de nuestro análisis en Astrea, consultores y asesores legales y económicos, todo lo que incluimos dentro de los diversos estudios que presentamos, pero también que quienes nos ven puedan entender y ver todo lo que está detrás, ¿no? Cuando se presentan cifras, cuando se maneja información. La idea es que todos puedan comprender qué es lo que se está, cuando se habla de cifras, cuando se van presentando, cuando se trata de mostrar, ¿no? Diversos logros, siempre es importante ver lo que está detrás. Y en otros videos, si revisan dentro de nuestra página, bueno, ustedes van a poder ver lo que ya hemos hablado de PIB de riesgo país, hemos hablado de inflación, entre otros temas. Y hoy día vamos a ver justamente esto. Este es otro tema muy importante. ¿Cómo se compone el empleo? Cuando hablamos del empleo, en el caso del Ecuador, lo dividimos en algunas formas, ¿no? Tenemos, bueno, siempre lo que más se habla es el desempleo, que le tengo al final. ¿Por qué? Porque es lo más pequeño en el caso del Ecuador. ¿Qué es el desempleo? ¿No? Las personas que están en desempleo son todas aquellas personas que, que, que forman parte de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Pues es justamente la población que está en edad de trabajar, ¿sí? Que puede trabajar y que puede tener o no un trabajo. Los desempleados son aquellas personas que forman parte de la PEA que están buscando activamente un empleo y no lo encuentran. Esas personas son desempleadas. En el caso del Ecuador no es el porcentaje más alto. De ahí tenemos el subempleo y otras formas de empleo no adecuado. Hace muchos años, estoy hablando hasta unos 15 años más o menos, se manejaba esta información solamente como subempleo. Aquí estaban caracterizadas todas aquellas personas que no trabajaban una jornada completa, no tenían afiliación al IES, no percibían al menos la remuneración mínima. Entonces, todo ese grupo de personas eran parte del desempleo. Se cambió la metodología y ahora tenemos el subempleo por un lado y por otro otras formas de empleo no adecuadas, es decir, por ejemplo, personas que trabajan y no tienen remuneración. Y finalmente tenemos el objetivo, el empleo adecuado. ¿Cuál es el empleo adecuado? Todas aquellas personas que trabajan su jornada laboral completa, que perciben por lo menos el salario completo, que tienen afiliación a la seguridad social, es decir, que cumplen con todos los parámetros. El objetivo es que este empleo adecuado sea el más alto posible y abarque la mayor parte de la población. ¿Cómo estimamos todo esto? ¿Dónde sale esta información? Bueno, realmente lo hace el INEC. El INEC lo hace a través de una encuesta. Ahora esta información se publica mensualmente. Y aquí voy al último punto, ¿no? Varios cambios de metodología en historia. Ese es uno de los problemas que hay. Si bien esta encuesta se hace ahora mensualmente, se va a la población y se pregunta, ¿no? Es decir, en diversos hogares, ¿cuál es la situación del empleo? Es decir, usted trabajó la semana anterior, ¿en qué trabajó? ¿Dónde trabajó? Si no trabajó, buscó empleo, ¿cuánto tiempo lleva en el desempleo? O usted trabajó y en ese trabajo percibía remuneración completa, trabajó las 8 horas diarias. Igual dentro de eso usted está buscando otro empleo, cuáles son los ingresos que percibe, a qué actividades de la que usted se dedica. Hay varios elementos, ¿no?, que se preguntan dentro de esta encuesta. Y en esta encuesta eh, han habido varios cambios de metodología. Hasta hace unos 15 años, bueno, un poco más, ¿no? Lo manejaba el Banco Central del Ecuador. El INEC también hacía sus encuestas trimestrales. El Banco Central del Ecuador lo publicaba mensualmente. Lo manejaba hace muchos años la Pontificia Universidad Católica. Después lo manejó la Flaxo. Y hace unos 14 años se cambió. Y se decidió que solo se iba a presentar trimestral, que los datos lo iba a manejar el INEC y que se iba a dar un cambio en la metodología. Eso hizo que de un momento al otro un desempleo que manejábamos del 11% pasara a un 6%, 5% hasta menos. Ah, no, sí, algo así. Y, y luego el tema fue que el mismo subempleo también se divide en diversas categorías. Entonces ya no era un problema, ¿no?, de un subempleo del Ecuador de un 40 y más 50%, sino que se dividió, entonces habían diversas otras categorías. Luego se fueron ajustando, se cambió de ocupación inadecuada, se marcaron otras formas, y esa metodología fue cambiando. Hasta el gobierno de Lenín Moreno se hizo el último cambio en el que se empezó a establecer estos indicadores de manera mensual. Los cambios de metodología, si bien pueden ser necesarios y nos pueden ayudar, también tienen algunos inconvenientes, porque limitan la forma de comparar los indicadores en el tiempo. Si yo cambio la forma de medir, pues no es tan comparable con la medición que se hizo antes, ¿no? Porque ya no estoy encuestando al mismo número de personas, quizás son otros hogares. Eh,
puedo cambiar el formulario. Entonces hay varios elementos, ¿no?, que se tienen que considerar en cuenta. O, como se hizo, cambio la visión de lo que es subempleo, cambio la definición de lo que es desempleo, puedo ir cambiando eso. Entonces, esos elementos se complican. Pero, a pesar de eso, en Astra hicimos un esfuerzo para tratar de juntarlo todo. Y esta es la situación que tenemos en el Ecuador. En la mayor parte de años trabajamos con septiembre, porque septiembre es un final de trimestre. Solamente en el año 2013 lo presentamos con junio, que damos los datos del INEC trimestre, en este caso semestrales. Y para el 2022 trabajamos con el último dato disponible, que era el mes de agosto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El mayor problema que tiene el Ecuador es justamente el pequeño tamaño de esta barra celeste, ¿no?, que es el empleo adecuado. Es decir, todas las personas que tienen el empleo completo con todas las prestaciones, que trabajan jornada completa y reciben por lo menos el salario mínimo. Y nosotros vemos que en el 2014 alcanzamos lo máximo, un 48%. A partir de eso se va reduciendo y en el año 2020, septiembre de 2020, año de la pandemia, cuando comenzó, pues llegamos a tener un 31% de la población que no tenía un empleo adecuado. Estos indicadores en el 2021, septiembre, 34%, en agosto del 2022, 33%. Todavía hay mucho trabajo por hacer, sí, hay mucho por hacer, ¿no? Porque realmente esto sigue siendo un indicador bastante bajo y todavía no se recupera. Si lo vemos desde otro punto, vamos viendo otros indicadores. La ocupación, en cambio, el desempleo. El desempleo, como vemos, ¿no? Yo les había mencionado cuando se cambió la metodología, lo veíamos de otra forma, pero, perdón, si lo vemos desde 2013 es 4%, 4%, 5% en el 2016, llegó al 6% en el 2020, 5% en el 2021 y 4% en el 2022. Como vemos, el desempleo como tal no es un problema para el Ecuador. ¿Sí? No es el problema más grande, sí es un problema, pero no es tan grande como otros países, que es el 11-12%, al menos por cómo se levanta la información. ¿Por qué? Porque esto se contrasta con otro indicador que dice que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo porque tiene la mayor cantidad de emprendedores y las mujeres son muy emprendedoras. Todo eso es real, pero si lo manejamos en un concepto de emprendimiento y somos lo más críticos posibles con eso, pues vamos a ver que en el tema de emprendimientos uno de los aspectos es cómo consideramos o qué es un emprendimiento. ¿Sí? El emprendimiento, para las personas más críticas o más exigentes, el emprendimiento es no solamente el hecho de ponerme un negocio, ¿no? Es decir, yo puedo ir con un carrito y vender hot dogs. No. Yo tengo que ofrecer algo nuevo y tengo que ir en mejora constante. Si eso lo voy haciendo en el tiempo, soy un emprendimiento. Si solamente lo vemos como ponerme un negocio, sí, Ecuador es el país más emprendedor, es decir, salir a vender chifles sin menospreciar, pero no califica como un emprendimiento como tal. Entonces, ahí es uno de los problemas que se dan. Si vemos, ¿no?, todo el tema entre lo que sería la ocupación no adecuada con el subempleo, ese es el problema del Ecuador. Y ahí están todas las personas, obviamente, que hacen cualquier labor, cualquier actividad, no perciben el ingreso, están vendiendo en la calle, todo está aquí. Y ese valor, ¿no?, si nosotros lo vemos en el año 2022, por ejemplo, estamos hablando de un 50 y 62% de la población. Entonces, este es un problema real y muy fuerte. En el año 2021, en el mes de septiembre, estábamos en 64. ¿Sí? Si lo vemos en el 2014, que teníamos el valor más bajo, estábamos hablando en este caso de un 49. Pero aquí sí tenemos este inconveniente. Y aquí nos preguntamos algo más. ¿Se puede mejorar la situación del empleo? Sí, claro que se puede, pero depende muchísimo de las políticas y los actores que están relacionados. Se requiere tener una mayor confianza en el mercado. ¿Por qué? Porque se tiene que invertir, se tienen que generar fuentes de empleo. El Estado, como tal, no tiene que ser el empleador principal, es el sector privado. Y ese sector privado necesita que haya confianza para tener inversión. Uno tiene que creer en lo que se está haciendo, en lo que va a hacer, que no voy a perder los recursos que estoy invirtiendo para generar empleo, para producir más y contratar más gente. Y eso es algo que en el Ecuador hasta ahora no lo tenemos. Recomendamos el video que tenemos de Riesgo País. Y el otro tema es el debate, ¿no? Esto que entra mucho en la flexibilización laboral. Claro que puede incidir en condiciones de empleo, no en las condiciones en las que se emplea, pero aquí hay que entender un detalle. Si nosotros estamos concentrados, ¿no?, y la idea en este caso es que tenemos la posición de que solo tenemos que ver por el empleado, ¿sí?, o por el colaborador o por el trabajador. Claro, si uno es empleado y colaborador, que es la mayor parte de gente, está bien, ¿no? Suena, sí, me tienen que liquidar esto, me tienen que dar esto, me tienen que ver esto, no me pueden despedir por esto, puedo hacer esto, me puedo aprovechar por esto. Hay varios temas a tomar en cuenta. Si bien la mayor parte son excelentes trabajadores, hay de todo. Y uno de los problemas más importantes
es que si nos ponemos del otro lado, cuando uno hace una empresa, hace su negocio, cuando uno tiene que contratar, pues lo piensa bien, ¿no? Dice, a ver, ya llega el mes de diciembre tengo que pagar un doble sueldo, en septiembre tengo que pagar otro sueldo. Si a esto le sumamos el tema de que tengo que despedirle, pues tengo que guardarme provisiones. Tal vez no puedo invertir en esto porque tengo que guardar estos recursos. Hay varios temas que se tienen que considerar. Entonces, el asunto es que si nos centramos solo por un lado, sea cual sea, no es el tema más adecuado, más óptimo y más eficiente. Entonces, la flexibilización laboral, sí, claro, con límites, porque no todo tiene que ser absoluto, sí puede incidir en mejorar las condiciones de empleo, ¿no? Si nos manejamos muy rígidos y limitamos realmente, todo aquel que esté emprendiendo de verdad o que esté generando algo, pues lo va a pensar dos veces antes de contratar. Y hasta va a preferir tercerizar, ¿no? Y eso también tiene sus consecuencias para las personas que trabajan en esto. Entonces, esto es el empleo. Siempre hay que tomarlo en cuenta, hay que analizar estos cambios de metodología, entender los problemas que tiene el Ecuador. No es tan simple decir se está haciendo un excelente trabajo, se reduce el desempleo es muy bajo, no, porque la situación del Ecuador es muy grave desde el punto de vista de ocupación inadecuada y no hay medidas todavía totalmente concretas que permitan ir hacia una reducción de esto. Y en esto tiene responsabilidad del gobierno, así como también la oposición y sin duda los movimientos sociales. Es decir, si vemos el tema de las protestas y todo lo que ha salido y si van y se cerraron negocios, obviamente si se cierran negocios y no hay capacidad de producir, de exportar o de circular, pues eso afecta directamente al empleo. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues los trabajadores. Una vez más, agradecemos a todas las personas que siempre nos acompañan, que revisan nuestros videos, la información que nosotros tenemos. Y, y bueno, les deseamos una excelente jornada y cualquier duda siempre estamos dispuestos a atenderlo, cualquier tema en el que consideren que desde Estrella Consultores y Asesores Legales y Económicos podemos ayudar, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias y una excelente noche.